Y hermanos, con esta narrativa que acabamos de leer, llegamos al final de esta estación tan importante y tan especial que hemos estado siguiendo, que es la estación de Epifanía. Y así, hermanos, termina la segunda estación del año cristiano, que precisamente pues marca un nuevo periodo en lo que el Señor quiere hacer para nosotros a través de su palabra. Y a lo largo de este tiempo, hermanos, hemos visto al Señor mostrándose de muchas maneras a nosotros. Lo hemos visto como Dios de las naciones, como Dios de las circunstancias e incluso como conquistador de sus enemigos. Todo esto para mostrarnos, para manifestarse a sí mismo ante los que lo vieron y ante nosotros mediante la Escritura. Y dentro de poco, hermanos, dentro de algunas semanas, habremos de verle entonces como Salvador y Redentor nuestro. Y el Evangelio de hoy, que encontramos en San Lucas 9, los versículos del 28 al 36, refiere a la última manifestación de Jesús ante los hombres, antes de su revelación como Salvador de su pueblo. Y hermanos, este proceso que está Jesús por iniciar era un momento tan importante para su ministerio y para su vida misma, que Jesús siguió el modelo establecido por Dios en el Antiguo Testamento. Y aunque pareciera un tanto normal, el Señor Jesús se dirige al monte a orar, precisamente tal y como lo habían hecho muchos de sus predecesores al momento de ser llamados por el Señor. Pero hermanos, esta pausa para orar no nada más sigue este ejemplo que tenían los profetas antes de llevar a cabo alguna misión por el Señor, sino que también nos muestra el corazón de los santos profetas antes de iniciar el ministerio que el Señor les daba. ¿Qué hacían? Pues tenían un corazón dispuesto a acercarse a nuestro Dios y dispuesto a escuchar. Y hermanos, es que precisamente después de esta pausa para orar, dice la Escritura muy enfáticamente al final de esta sección, en el versículo 51, casi al final de este capítulo, dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Qué importante, hermanos, el Señor Jesús está dirigiendo su atención y está ahora definiendo su destino para ir a Jerusalén. Y hermanos, la Escritura nos dice que, pues bueno, ciertamente en un principio es todo el significado y la belleza de este momento crucial para el inicio de la pasión del Señor pasó desapercibida para los discípulos, que en este caso eran Juan, Jacobo y San Pedro. Vamos a ver que dentro de unos instantes sus emociones, su mirada, sus vidas van a quedar desbordados por la gloria del Señor, que se transfiguró delante de sus ojos. La palabra transfiguración, vean cómo nos la explica el evangelista San Lucas. Él dice que mientras Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y son palabras un tanto simples porque San Lucas no es un teólogo como San Juan. Pero vean lo importante como la manera en la que nos explica. ¿Por qué? Porque San Lucas dice, es que Jesús tenía un rostro con el que todos lo conocieron, pero aquí la apariencia, es decir, la forma, la configuración de su rostro se hizo otra. Y además su vestido blanco y resplandeciente. Qué interesante, hermano, estamos viendo un evento único en toda la vida del Señor Jesús y de hecho único en la historia del pueblo del Señor.
Porque precisamente como nos dice San Pablo en Colosenses 2, que estábamos leyendo también hoy, esta es la manifestación de la deidad de Jesús como Hijo de Dios. Aquí no estamos viendo al hijo de José, aquí no estamos viendo al maestro de Nazaret, aquí estamos viendo a ese Señor que, como dice San Pedro, en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hermanos, en cuanto a manifestación de gloria, pues de hecho, muy posiblemente solo es superado este evento por la mismísima resurrección del Señor, por la gran victoria de nuestro Dios sobre la muerte, sobre el Hades, para nuestra salvación. Pero vean entonces la trascendencia de este evento. Estamos viendo al Dios del universo que por un instante devela su gloria en este monte de la transfiguración. Y hermanos, digo que esto solo es superado por la gloria de la resurrección, porque la gloria, la luz, el resplandor que vieron los discípulos esa noche, solo la había visto Moisés en el monte Sinaí, y eso entre nubes, y Elías profeta al momento de ser alzado a los cielos. Y hermanos, de hecho ese día el Señor abrió una ventana a la eternidad, abrió una ventana hacia su presencia, a la que solo los que mueren en la fe tienen acceso, a la que solo los santos en gloria han podido experimentar. Los santos que ven al Señor Jesús con este rostro de apariencia distinta, como dice el evangelista San Lucas. Y hermanos, si dimensionamos esto en nuestra cabeza, incluso en nuestra imaginación, y lo ponemos en perspectiva, qué cierre tan increíble para esta serie de manifestaciones del Señor Jesús, ¿no? Qué cierre tan bonito para para la presentación de Jesús ante las naciones, y en nuestro caso como Epifanía, pues qué bonito final, ¿no?, de la historia. En el Antiguo Testamento hoy estábamos leyendo la muerte de Moisés, y no sé si ustedes recuerdan cuál era el anhelo más grande de Moisés como individuo, ya que estaba allí en el monte Sinaí. ¿Qué era lo que Moisés más quería? Y se atrevió a preguntarle al Señor Jesús, a nuestro Dios, ¿qué le dijo? Te ruego me muestres tu gloria. Fíjense qué interesante, es lo que todos queremos, es lo que la Torre de Babel nos enseña. La doctrina de la Torre de Babel es, queremos ver a Dios. Y si el Señor no nos lleva por su voluntad a un monte, nosotros lo hacemos. Nosotros lo construimos. Pero el punto es presenciar a nuestro Dios. Y yo diría, pues bueno, vaya final, ¿no? Y si ustedes se fijan, obviamente, pues ya hemos leído todos los evangelios, pero si aquí se quedara la historia, pues uno diría, desde nuestra perspectiva humana, pues es un buen final, ¿no? ¿Qué más pueden esperar si ya vieron a un rostro distinto de Jesús y ya comprobaron que Él es el Hijo de Dios? Como que qué más falta, ¿no? Y bien nos representa San Pedro, si ustedes se fijan en el versículo 33. Qué bien nos representa el apóstol, sugiriendo permanecer ahí para siempre. Y hermano, yo estoy seguro que todos nosotros, si tuviéramos la oportunidad de ver al Señor en toda su gloria, pues también diríamos, ¿no? Pues Señor, ya hay que quedarnos aquí. Dijo el apóstol San Pedro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pues ya, ¿qué más? ¿Qué más podemos esperar?
Si este es un evento impresionante, hay que quedarnos mejor aquí para siempre. ¿Qué más podemos recibir? ¿Qué más podemos esperar de Jesús? ¿Qué más podemos conocer de Él si lo estamos viendo aquí en toda su gloria manifestada ante nosotros, como viviría San Pedro? Sin embargo, hermanos, la narrativa de la transfiguración nos enseña y en esta aprendemos que aunque sí era bueno para ellos, si hubiera sido bueno para nosotros quedarnos allí, no era lo mejor. Porque tanto el apóstol San Pedro como Jacobo y Juan, y como nosotros el día de hoy, lo que necesitamos no es un Dios glorioso, sino un Salvador misericordioso. Nosotros no necesitamos un Dios que nos impresione, un Dios que nos maraville. Necesitamos un Dios que nos salve. Imagínense, hermanos, si el Señor Jesús le hubiera dicho al apóstol San Pedro, pues sí, vamos a quedarnos aquí para siempre. Todo el misterio de la salvación, toda la razón para hacerse hombre y nacer de la Virgen María, todo el proyecto, tirarlo a la basura, nada más para presumir su gloria, por así decirlo. Bien nos comenta San Lucas que seguramente le dijo San Pedro, no sabiendo lo que decía. Imagínense San Pedro refiriéndole esto a San Lucas, y yo estaba hablando sin saber lo que estaba diciendo. Y hermanos, cada milagro, desde el más recurrente, no sé, sanar ciegos, levantar enfermos, cada milagro, cada detalle de la escena de la Navidad de los magos de Oriente, vaya, hasta este milagro, el más glorioso de todos, tenían un propósito que es el propósito también de la Epifanía, que es precisamente apuntar nuestra vista a la cruz. ¿Qué sucede, hermanos? Fíjense cómo San Pedro, como cualquiera de nosotros, está fascinado con lo que están viendo sus ojos y él dice, Señor, hay que quedarnos aquí, esto es lo máximo que podemos estar viviendo. ¿Y qué pasa mientras él habla sin saber lo que dice? Una nube, la nube de nuestra condición, la nube que nuestro Dios usó para protegernos en nuestra necesidad, cubre la realidad de San Pedro y se da cuenta de lo que es. Fíjense cómo reacciona San Pedro estando en la nube, pues como lo que era. Dice que tuvieron temor al entrar en la nube. Esa nube en donde la gloria del Señor se escondía siempre, es la nube de nuestra condición, la que no nos permite quedarnos a disfrutar el espectáculo de la gloria de Dios. Y mientras San Pedro está extasiado viendo, ¿qué es lo que dice la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, a él oíd. Que por cierto, qué importante confirmación de nuestro Dios. ¿Qué más prueba necesitamos de quién es Él? ¿Qué más introducción necesitamos a la persona de nuestro Señor? Sino la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. ¿Se fijan cómo estas palabras resumen toda la Epifanía? ¿Quién es el Jesús que se está mostrando a nosotros? Nos preguntamos. Pues aquí nuestro Dios nos responde, este es mi Hijo amado, a él oí. Pero hermanos, más que esto solamente, claro que hubiera sido bueno quedarse en la belleza de esta visión, ¿no? Claro que hubiera sido bonito quedarse en la gloria de la montaña, pero si Jesús no hubiera descendido de ella, ni hubiera cambiado esa gloria por vergüenza, si Jesús no hubiera escondido su deidad,
y lo hubiera hecho partícipe de su muerte, no sé si hemos entendido, hermanos, que ninguno de los discípulos que estaban allí con él, ni ninguno de nosotros tendríamos acceso a la gloria eterna que los discípulos estaban presenciando. Imagínense poder verla allí en el monte de la transfiguración, pero jamás entrar allí. ¿Se fijan cómo eso fue lo que le pasó a Moisés? Toda la tierra prometida, pero por su condición y por su rebelión, el Señor le dijo, no vas a entrar. Imagínense que nos hubiera pasado eso, el Señor presumiéndonos su gloria, maravillándonos, extasiándonos, pero no vas a entrar. Y eso es lo muy triste, hermanos, de muchas personas que buscan al Señor para maravillarse, un Dios que los sorprenda, un Dios que los llene de bendiciones, un Dios que les dé abundancia financiera, que les dé felicidad, empoderamiento y todo eso. Y qué padre que encuentren un Dios así, pero no van a entrar al reino de los cielos. Porque si no pasamos por la cruz del Señor, como Jesús pasó por ella, si no morimos con Él, como Jesús iba a morir en Jerusalén, por mucha gloria, por mucha belleza, por mucha sorpresa con la que el Señor nos impresione, esa eternidad que nos promete no está a nuestro alcance. Y hermanos, es por esto que la palabra de hoy nos mueve a afirmar también nuestra vista a dónde. ¿Qué hizo el Señor al ponerles la nube enfrente? Deja de mirar lo sorprendente. Deja de querer maravillarte con lo bonito, con lo resplandeciente, con lo que llama nuestra atención y afirma tu rostro a Jerusalén. Y hermanos, vean cómo el cierre de la Epifanía, que podría ser muy bien para nuestra expectativa humana, pues ya el cierre del año cristiano, ¿no? ¿Ya para qué si ya vimos la gloria de Jesús? Este cierre de la Epifanía es apenas el inicio de la verdadera gloria de nuestro Señor como Salvador nuestro. Y qué importante, hermanos, se me hace estas palabras que a uno de mis maestros le fascinaban tanto, esta declaración de victoria, porque mucho más hermoso que el rostro de Jesús en toda su deidad fue el momento en el que Jesús murió en la cruz. Porque cuando Jesús murió en la cruz en debilidad, sucio, ensangrentado, en vergüenza, en todo menos gloria, fíjense cómo dice el apóstol San Pablo en Colosenses 2:13, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, dice, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué importante es que Jesús no se quedó en el monte. Qué bonito es que el Señor no nos llama a quedarnos nada más a maravillarnos con su gloria y a impresionarnos. El Señor Jesús nos llama y en este inicio de Cuaresma, este próximo miércoles, nos llama a bajar con Él del monte, nos llama a morir con Él en Cuaresma, sabiendo que por la promesa de su resurrección, esta gloria y esta eternidad de la que hablamos el día de hoy está a nuestro acceso y tenemos libre entrada para participar de ella. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, nos has abierto la eternidad
porque tú, Señor, nos has regalado, Señor, esta vida eterna, y porque, Señor, al no quedarte en ese monte, al no contentarte con maravillarnos, Señor, con sorprendernos, tu Hijo quiso bajar, Señor, para morir en vergüenza, para morir en dolor, Señor. Y te damos gracias porque a nosotros que estamos aquí, nos has dado esta bendición, Señor, de también morir todos los días, Señor, a nuestra condición, de, Señor, afirmar nuestra vista diariamente hacia Jerusalén, sabiendo, Padre, que en la promesa de la resurrección tú nos habrás de dar acceso a la gloria eterna, Señor. Que esta palabra, Señor, se cumpla en nosotros, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a todos los días tener nuestra vista puesta en la cruz del Señor. Y Padre, te pedimos que de esta manera podemos conocerte tal como tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.